El milagro en Jacob en Harán. Ese es el título en esta mañana. El milagro en Jacob en Harán. Y para ello, por favor, le pido que vayamos a Génesis 29. Vamos a estudiar ese fragmento de las Escrituras, solo una parte porque realmente la historia es muy larga, lo que es todo el capítulo 29 y parte del 30. Entonces solamente vamos a tomar los primeros 13 versículos. Génesis capítulo 29, versículos 1 al 13. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a leer el número 1 y después Pame me ayuda con el 2, mi hermana Carmen con el 3, mi hermano Robert con el 4, Gus con el 5 y así sucesivamente hasta donde nos quedemos. No sé dónde va a ser el número 13. Amén, ¿ya todos llegamos? Amén. Dice así la palabra, yo inicio. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Usted, pastor, por favor. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien, he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. El número 7, mi hermanito Juan, si me ayuda. Génesis 29, 7. Mi hermanito José. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Vicky, el 8. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Nayel, 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Raúl. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Josecito, el 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Mi hermanita Eli, el 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y yo el 13. Y así oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Bien, esta es la primera parte entonces de lo que va a pasar a continuación. El milagro en Jacob en Harán. ¿Quién está haciendo milagros en Jacob? Dios. ¿Y en dónde va a hacer ahora un nuevo milagro? En Harán. Ya lo hizo en Betel, ahora hará algo en Harán. En cuanto a cantidad, recuerde mi hermano que de Jacob es el patriarca que Moisés más escribe. En cuanto a cantidad, de Jacob es del patriarca quien más escribe. Moralmente, recuerde también que es el que mayores deficiencias muestra. Jacob es el que mayores deficiencias morales muestra. Pero con todo y eso, Dios le permitió experimentar varios milagros de diversos tipos, son diferentes. De este en particular, querido hermano, quiero reconocerle que yo tenía cierta concepción, cierta percepción, lo había escuchado, lo había leído y lo había entendido de cierta manera, pero con la preparación de este estudio Dios me ha corregido algunas ideas y para eso también sirven estas clases de la escuela dominical, para que repasemos y para que veamos otros puntos de vista. Hace un mes entonces estudiamos un milagro de amor entre dos personas que es un tanto similar, el milagro de Isaac y Rebeca, no sé si recuerda, que son los padres de Jacob. No es igual a este en muchos aspectos, no es igual en muchos aspectos. Por ejemplo, en la forma en que se encuentran y la forma en que se dan las cosas, pues son distintas. Pero si nos podemos un poquito a pensar, ninguna historia de enamorados es igual.
Ninguna historia que usted pueda escuchar de alguien más, decir, ay, ¿qué crees que me pasó? Exactamente lo mismo que a ti. No, todas las historias son diferentes, en dónde se conocieron, cuándo se conocieron, cómo es que se da el surgimiento del amor, cambia en todos los casos. Yo podría preguntarle a todas las parejas aquí presentes, pero no quiero meter en problemas a nadie, que nadie se acuerde cuándo se conocieron, dónde se conocieron, o se termine diciendo uno al otro, perdón, me confundí. Así que vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Sí. Primero quiero, querido hermano, porque ahora ya intervienen nuevos personajes de los que hasta ahora veníamos estudiando. Primero quiero que revisemos cómo va hasta este punto la genealogía, ya con los personajes que se van a sumar a este milagro. Si me ayuda, Aaroncito, por favor, con la siguiente imagen, que son de las genealogías. Un antes. Esa. Ahí estamos entonces nosotros viendo lo que es la genealogía de todo lo que hemos visto y lo que se va a agregar. Genealogía de Abraham. Por ejemplo, recuerde que viene de Taré. Taré es de la genealogía de Sem. ¿Quién es Taré? El papá de Abraham. Tiene 3 hijos: Nacor, Harán y Abraham. Probablemente pues Taré le puso el nombre de Harán por la ciudad de Harán. Bien, nos centramos en Harán. Recuerde que tiene un hijo llamado Lot. Harán muere y Abraham se hace cargo de Lot. Abraham tiene a Ismael y a Isaac. Y luego descendimos un poquito hacia abajo, ¿sí? Que Isaac se casa con Rebeca y tienen 2 hijos, ¿sí? Que son los mellizos Jacob y Esaú. Pero no podemos olvidar que de Nacor tiene un hijo llamado Milca. Milca tiene a Betuel y Betuel tiene a Labán, que es el que aparece aquí en esta historia, ¿sí? Y Labán tendrá a 2 hijas, que es Lea y que es Raquel. Entonces, allí es donde se unen Jacob con Raquel. Y en realidad, ¿qué vendrían siendo Jacob y Raquel? Primas. ¿De acuerdo? Primas directas. Recuerde una cosa, que esto es importante, porque muy seguramente a usted esa pregunta se la han hecho o tiene que estar preparado. ¿Por qué antes era permitido el incesto? Porque podrían decirle, Jacob y Raquel eran primos, y hoy día eso no es posible. Anteriormente, ¿por qué sí? Ya vimos que Abraham y Sara eran medios hermanos, ¿sí? Que Rebeca e Isaac también tenían un parentesco sanguíneo. ¿Por qué? Antes no estaba castigado por Dios el incesto, ¿sí? Tenía de alguna manera que cuidar el linaje. El incesto queda prohibido hasta las leyes levíticas, ¿sí? Y es allí donde Dios ya le dice al pueblo, no se puede echar el hijo con la madre, el esposo con la nuera, etcétera. Y entonces empieza a haber una serie de prohibiciones, pero hasta este punto todavía no era prohibido. Por eso es que sucede esto. Bien, ahora entonces se van a agregar 3 nombres que van a ser importantes, que es Labán, que es Raquel y que es Lea. Y le traigo los significados. Ahora sí, la siguiente, por favor, Aaroncito, que es aquí los significados para que los tengamos presente. ¿Qué significa el nombre de Lea? Agotada o cansada, y eso lo veremos por sus ojos, que será la descripción que nos dé la Biblia. Luego viene el nombre de Raquel, que significa oveja. Y luego viene el nombre de Labán, que significa blanco. Y alguien podría decir, ¿cómo un hombre tan mañoso tiene pues un significado así? Pero ya veremos por qué. Bien, entonces estos son los 3 nuevos personajes que se van a agregar a la historia que ya venimos ligándonos desde el principio. Y no solo los personajes van a cambiar, porque de momento sale de la escena Rebeca e Isaac, sino el lugar va a cambiar. Ya no va a ser Berseba, donde vive Isaac y su familia. Ya no va a ser Betel, donde se estaciona Jacob, sino que ahora va a ser Harán.
El lugar donde llega. Y tenemos que hacernos esta pregunta para poderla resolver al final. ¿A qué llevaría Dios a Jacob a Harán? ¿Y por qué lo haría pasar tanto tiempo allí? ¿A qué llevaría Dios a Jacob a Harán? ¿Y por qué le haría pasar tanto tiempo allí? Rápidamente vamos a responderlas y las iremos desarrollando. ¿A qué lo lleva? A dos cosas. Número uno, a formar su carácter. ¿A través de qué? De la retribución de sus hechos. ¿Cómo va a formar Dios a Jacob? Por medio de recibir todo lo que había hecho él en el pasado. Y dos, segunda cosa que va a hacer Dios con Jacob, lo va a conectar con la promesa. ¿A través de qué? A través de casarse y formar una familia. A eso lleva Dios a Jacob a Harán, a que se forme su carácter por medio de pagar todo lo que había hecho y a conectarlo con su promesa por medio de casarse y formar una familia. Por cuestiones de tiempo, ya sabe que no nos alcanza para leer el pasaje completo, así que debemos apelar a su conocimiento del relato que usted sabe que aconteció. Pero hay un par de milagros que envuelven toda esta historia. Número uno, el milagro de la formación, ya lo dijimos. ¿Para qué lleva Dios a Jacob a Harán? Para formarlo. Versículo número 1 de Génesis 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. No se dice literalmente, en el capítulo 27 es cuando Jacob sale de su casa. No se nos dice en qué estado anímico salió Jacob de su casa. No lo describe, pero vamos a ocupar la lógica. ¿Cómo está una persona que sale huyendo? Intranquilo, miedoso, después de todo lo que había sucedido. Y rápido, ¿verdad? Rápido, no se despidió de nadie, miedoso, todo, volteaba para todos lados. Eso en el capítulo 27. En esa condición de no tener paz, de llegar intranquilo, de no poder dormir, de tenerle miedo hasta a su sombra, en esa condición llegó a luz y durmió de la misma manera en luz, si es que podía dormir, ¿verdad? Pero a la mañana siguiente, después de que Dios se le apareció en el transcurso de la noche, la actitud de Jacob cambia, ¿sí? Él abre sus ojos, él se levanta y ya no es el mismo temeroso, miedoso, intranquilo. ¿Por qué? Porque Dios vino a hablarle de una noche a otra. Entonces, por eso sucede aquí que dice, siguió luego Jacob su camino. ¿Y de qué manera lo hizo? Gozoso. Porque ahora Jacob se sabía que era el escogido por Dios para ser el administrador de la promesa. Porque Dios no solamente le dijo, mira, yo estoy contigo. Mira, no te va a pasar nada. Mira, sigue tu camino en paz. Te he perdonado. No solamente Dios le dijo eso, sino que le dijo que de él vendría la promesa. Entonces eso a Jacob lo llena de gozo y se levanta ya con la mentalidad cambiada. Y es que hay algo aquí que nosotros tenemos que interpretar. Jacob no tenía idea que cuando él se levantaba y caminaba de Betel a Harán, eso marcaría el inicio de su transformación. Él iba contento, amén, recibí la promesa de Dios y chiflando y silbando, y él no sabía de qué manera Dios lo iba a transformar llegando a Harán. Nosotros hemos recibido infinidad de promesas de parte de Dios. Están escritas en la palabra, pero no sabemos la forma en que Dios nos va a conducir para obtener esas promesas. Y muchas veces allí es donde todo, caray. Y eso es lo que le esperaba al pobre de Jacob. Un nuevo comienzo en su vida, sí, pero la transformación no iba a ser fácil. Y de eso Jacob no tenía ni la más remota idea. Así que de esto tenemos una enseñanza. Para que tú alcances, querido hermano, las promesas de Dios, primero que nada, debes separarte de la multitud que te está retrasando y tienes que
sufrir. Sufrir un poco. Nadie alcanza las promesas de Dios sin su respectivo previo sufrimiento. Nadie va a llegar al cielo a decir que yo estoy aquí sin haberla pasado difícil, sin que me tuve que desprender de muchas cosas. Yo estoy aquí sin perder nada. Realmente quien llegue al cielo será un testimonio vivo de que perdimos muchas cosas, de que dejaste muchas cosas, de que derramaste muchas lágrimas, de que muchas noches pasaste complicado. Y eso es lo que Jacob pensaba que iba a ser así de sencillo. Ya engañé. Ya mentí. Ya hice esto, ya hice el otro. Dios me habla, Dios me dice, te perdono, te levanto, quiero algo contigo. Amén, gloria a Dios, ya todo quedó en el olvido. No, Jacob no sabe lo que le esperaría en el lugar donde Dios lo estaba llamando. ¿Quién me ayuda a leer una cita? A ver, levante su manita. Mi hermanito Robert, por favor, ayúdeme con primera carta de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Ese es un canto que entonamos, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia. Pero viene el apóstol Pedro hablando de que cuando aparezca el pastor de los pastores, es decir, cuando sea la segunda venida de Cristo, dice que tenemos que sufrir por un poco, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en esta vida, en cuanto a la fe, tienes que sufrir para ver cara a cara al pastor de los pastores, para que Él te resucite, para que Él te levante y para que Él te lleve consigo. Imagínate, si esa es la promesa mayor que todos esperamos, la segunda venida de Cristo, las otras promesas igualmente en automático conllevan un poco de sufrimiento. Para que Jacob alcanzara la promesa hermosa, bonita, excelente que Dios le había dado a Jacob, tenía que sufrir. En ese momento Jacob iba solo, se despidió de sus padres. Y entonces alguien podría pensar, ¿es necesario entonces que me quede solo? Porque Jacob iba solo. No, simbólicamente significa, tú debes dejar de seguir la corriente de este mundo si quieres alcanzar las promesas de Dios. Si tú ahorita has adoptado una idea y un estilo de vida que no se adapta a lo que Dios pide y demanda en las Sagradas Escrituras, tienes que dejar de hacerlo, practicarlo, vivirlo, hablarlo, pensarlo, creerlo, lo que quieras. Para alcanzarlo, tú siempre debes de ir en dirección contraria a lo que los incrédulos hacen y dicen. Si los incrédulos dicen izquierda, tú sabes que tienes que ir a la derecha. Y ya lo vemos con un montón de ideología, ya lo vemos con un montón de doctrinas que ellos tienen, y no hay ningún hijo de Dios que alcance promesas siguiendo la corriente de este mundo. Porque el Señor ya lo dijo, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios solito. Así que si tú quieres alcanzar las promesas, querido hermano, te tienes que desprender de la comodidad y de lo que te esté retrasando. Si no, es imposible. Llega un punto donde tú ya no puedes juntarte con los mismos amigos con los que te venías juntando porque no te permiten crecer. Llega un punto en el cual tú ya no puedes seguir hablando igual, porque si no, no reflejas que Dios ha estado contigo y se te ha aparecido y te ha dado una palabra. Llega un punto en el que tú ya no te puedes comportar igual, aunque los demás se comporten contigo de la misma manera, tú ya no te puedes comportar igual. ¿Por qué? Porque Dios te ha aparecido y te ha hablado y te ha dado una promesa. Pero es que recibimos las promesas de Dios y queremos seguir viviendo exactamente igual, y no se va a poder. Jacob iba a experimentar el milagro de la formación. Y Dios tiene un plan de formación para cada uno, y es individual. Dios tiene un plan de formación para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Es individual. Dios no hace paquetes familiares.
Dice, bueno, aquí hay promoción 2 por 1. ¿Con quién te juntas para que te forme? A él lo formo y se te pasa a ti las bendiciones. No. Cada uno de los que estamos aquí, aunque tu familia sea cristiana, creyente, y tú hayas nacido en un seno cristiano, aunque tu papá, tu mamá sirvan en la iglesia, aunque es el otro, cada ser, cada individuo debe de experimentar una formación. Formación que ya había pasado Abraham, formación que ya había pasado Isaac. ¿Y ahora a quién le tocaba? ¿Quieres ser heredero de las promesas? ¡Amén! Tienes que ser formado. ¿Quieres ser heredero de las promesas? Tienes que sufrir. El destino entonces de Jacob era llegar a una región llamada Padán Aram. Allí tenía que llegar. Concretamente a la ciudad de Harán. Ahorita se lo voy a mostrar. Entonces Dios le dijo, yo no te quiero en Berseba no te voy a formar. Yo no te quiero en Betel no te voy a formar, te quiero en Harán. Y resulta que Abraham ya había estado en Harán. Fue allí donde Dios le recordó la promesa y donde él trabajó. Y dice que salió riquísimo porque tomó a su mujer y todo lo que había hecho, y ahí tomó a Lot y vámonos a donde... O sea, su abuelo ya había estado en el mismo lugar que ahora Dios lo regresa. ¿Sí? Recuerda ahora, si me pones la diapositiva del mapa, por favor, Aaroncito. Allí. Mira, vamos a la derecha hasta el punto último. Olvidé otra vez el láser. La derecha es Ur, de donde sale Abraham. Justo a la mitad es Padán Aram, y ahí se encuentra Harán. Allí es donde Abraham ahí es Ur, donde sale, donde Dios le habla a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y hace una escala hasta arriba, por favor. Allí es Padán Aram, allí está Harán, ahí es donde Abraham, ¿sí?, es recordado de la promesa, donde hace riquezas, y él bajaría entonces Abraham a esta zona hasta acá. Abraham estaría en Siquem, estaría en Betel, estaría en Hebrón, estaría en Berseba, y allí en Berseba, esa parte de hasta el sur, es donde vivía Isaac y Rebeca, y ahí estaba Jacob. Entonces Jacob va de regreso, ¿sí? Jacob va de Berseba a Betel, aquí Dios le habla, y a donde Dios lo iba a transformar sería en Harán. Hoy lo que nosotros podemos concebir como el sur de Turquía, el norte de Siria, allí se encuentra. Había una distancia aproximada de Berseba a Harán, 800 kilómetros más o menos. Se dice que un viajero tardaba 20 días en recorrerlo a pie. 20 días caminando sin parar, porque hay quien se camina 20 minutos y se cansa, ¿verdad? Y descansa, no, pues así vas a llegar en 3 años, ¿no? Sin parar, de día y de noche, 20 días recorrido a pie. Y esa de Harán, no se va a quedar Jacob allí a vivir para siempre, pero es una escala muy importante en su vida, porque estaría nada más y nada menos 20 años en Harán. No sé, tú te has visto 20 años viviendo en la misma casa, trabajando en el mismo lugar. No sé, nosotros decimos, ay no, pero si es lo que Dios quiere. Si tú le preguntas a Jacob, ¿querías quedarte 20 años en Harán? ¿Qué te hubiese respondido? No, con la mañosa esta de Labán, vivir y estar un hombre. Pero ¿por qué Dios le haría estar 20 años allí? Bajo dominio gentil. Labán era un gentil. Él no era creyente. Él vivía en Mesopotamia. ¿Qué había en Mesopotamia? Ídolos, de los cuales Abraham se desprendió hace muchísimos años. Y estar 20 años bajo dominio gentil, ¿sería sencillo? ¿Es sencillo? Es sencillo que un buen día tu jefe te grite y te diga un montón de cosas y tú
te tengas que aguantar. Porque Él es el que te paga, porque dónde vas a conseguir otro trabajo, etc. Pero es que esos 20 años eran necesarios para formar a Jacob. De lo a veces lo que tú rechazas, de no quiero estar, de no me gusta, de no es lo que yo quiero, allí se puede encontrar la formación que Dios te está dando. Porque somos tan indisciplinados, somos tan poco conocedores de lo que Dios puede hacer, que todo lo que nos implique incomodidad lo rechazamos de una. Y no es así. Jacob sufriría como nunca. En casa sufrió. Estaba siempre en su casa, consentido de mamá, sabía hacer y preparar de todo. Ya hasta los últimos días que hizo lo que hizo fue que empezó a sufrir. Pero en casa sufriría como nunca. Pero es que ese sufrimiento enseña un montón de cosas, ¿sí o no? Sí. El sufrimiento enseña un montón de cosas porque fortalece el carácter. ¿Y qué era lo que quería Dios con Jacob? Fortalecerle el carácter. Y en Berseba Jacob no iba a ser fortalecido en su carácter, estando en su casa. La mejor escuela, hermanos, siempre es donde Dios te inscriba. No donde tú quieras estudiar la escuela de la vida, sino de donde Dios te inscriba. Llámese como se llame. Rechazamos la enfermedad, rechazamos la soledad, rechazamos el desempleo, rechazamos la tristeza. Y quizá es allí donde Dios te ha inscrito para formarte. Quizá es allí donde Dios dice: a este le voy a inscribir en un curso intensivo, porque necesito formarlo. Y en la abundancia no se va a formar. En compañía de su grupo de amigos no se va a formar. En la formación, querido hermano, porque muchos decimos amén, que Dios me forme, que Dios me forme. En la formación hay confrontación. ¿Qué hay en la formación? Confrontación. Dios te va a confrontar allí como parte de tu formación. ¿A través de qué? Y de algo que muchas veces decimos: ay no, el principio bíblico, el principio del reino, el principio espiritual de la siembra y la cosecha. Allí se activa. ¿Sí? De lo que tú vayas huyendo, tarde o temprano el Señor te lo va a traer a colación. De lo que tú hayas hecho, tarde que temprano, Dios va a decir: hay una cuenta pendiente. Amén. Y es necesario para la formación de tu carácter. Y eso, querido hermano, no se llama castigo. Sácalo de tu lenguaje. Se llama justicia formativa. Que digas: hice esto, debo esto. El Señor te va a decir: ¿quieres ser formado? Sí. Hay una retribución que debes recibir por lo hecho. ¿Quién me ayuda con una cita? Fabi, por favor. Gálatas 6, 7 y 8. Conocidísimo. Gálatas 6, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará. Hasta ahí. El que siembra para su carne, ¿sembrará qué? Corrupción. ¿Y qué había hecho Jacob? Sembrar corrupción. Sí, Dios le había escogido. Sí, Dios le había dado una promesa. Pero eso no significaba que no iba a activarse este principio.
lo que él sembró de engaño y mentira, lo iba a cosechar multiplicado 7 años después. ¿Con quién? Con Labán. Siempre hay una persona que te hace ver tu suerte, ¿sí o no? ¿Tú has escuchado el dicho que dice, donde quiera que vayas siempre vas a encontrar uno más fuerte que tú, uno que tiene más que tú, uno que sabe más que tú, uno más guapo que tú, lo que tú quieras? Y Jacob se había vuelto experto en mentir y en engañar, ¿verdad? Pero Labán le daba 20 vueltas al tipo. Y a veces el principio de siembra y cosecha no es de inmediato, hermano. Pero hay algo bien seguro que sucede en este principio. Siempre va a ser mayor lo que se recibe de lo que se hace. Cuando tú siembras un jitomate, ¿obtienes un jitomate? Así es. Obtienes más de un jitomate. Aquello que siembras lo vas a recibir multiplicado, para bien o para mal. Recuerda entonces siempre que promesa no anula consecuencia, ¿eh? Recibes promesa de Dios, pero la consecuencia va a brotar, va a surgir. Y eso, querido hermano, nos va a terminar formando. No para que seas castigado, no para que seas lastimado, sino para que te formes. ¿Amén? Bien, entonces ese fue el primer milagro, el milagro de la formación que va a experimentar Jacob en Harán. Ahora, segundo milagro, el milagro de la conexión. Versos 2 al 6 de Génesis 29. Ya se levantó y ya puso camino a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían a la piedra sobre la roca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: sí, pero mira, ¿por qué no se lo preguntas a ella, Raquel? Ahí viene su hija con las ovejas. El milagro de la conexión. Después de que sale de Betel y que pone camino, llega a Harán sano y salvo. Eso es un gloria a Dios. Sano y salvo llegó a Harán, porque Dios lo guardó de perderse o de que algo le aconteciera en el camino. Para empezar, hay un dato extrabíblico que dice: ¿por qué ofreció Jacob pagar con trabajo 7 años por Raquel? ¿Que no su papá era rico? ¿A poco su papá lo mandó sin dinero? Lo que sucede es que dicen datos extrabíblicos que uno de los hijos de Saúl lo interceptó en el camino, y el trato fue: yo le voy a decir a mi papá que te mate, pero a cambio dame todo lo que traigas de dinero. Y por eso es que Jacob llega a Harán sin dinero, porque él no dice, él podría, si llegaba con dinero, le podría decir a Labán: pues mira, te doy todo lo que tengo para que me des a tu hija. Y le ofreció trabajo. ¿Por qué? Porque no tenía absolutamente nada. Entonces llega sano y salvo Jacob al lugar. Nunca había salido de su casa, no conocía la ruta. Si yo te digo ahorita, sin GPS, que te veo en una de las bodegas de Tlalnepantla, ¿quién podría llegar sin perderse hacia la primera? ¿Sabe para empezar dónde es Tlalnepantla? Este hombre tenía que llegar a Harán. Si dijimos: hermanos, ahora el culto de la tarde se va a desarrollar en Azcapotzalco, allá nos vemos. No, pues que Dios los bendiga. Este hombre nunca había salido de su casa, no conocía la ruta, pero aún así nada pudo evitar que llegara a Harán, porque Dios le decía: por aquí, por aquí, por aquí. Y no solo llegar a Harán, sino con las personas necesarias para su conexión. Él no sabía que había llegado al lugar que le enviaron, porque dijo: ay, voy a hacer una parada, ahí hay unos pastores, voy a preguntar. Antes no existían los límites marcados que nos indican, como ahora: bienvenida a Iztapalapa, tierra de hombres valientes. Gracias, Fabi. Antes no había eso, dice: has llegado a Harán. Así que cuando se dio cuenta Jacob
que estaba justo donde debía, dice más adelante el versículo 20 que llora. Imagínate, después de caminar tanto, después de salir de su casa y que le digan, ¿estás en Harán? Llora. Porque empieza entonces a conocer y a experimentar que Dios verdaderamente le estaba guardando y cuidando. Eso se llama providencia, no se llama suerte. Y esa expresión de llorar, querido hermano, la tenemos muchos de nosotros al darnos cuenta que Dios es fiel. Lloramos cuando experimentamos que hemos visto su mano en algo que Él nos había dicho. Si tú no has llorado por recibir las promesas de Dios, eres un insensible y un ingrato. Pero cuando recibes lo que Dios te había prometido, muchas veces no te aguantas el sentimiento y lloras y le das gracias a Dios. Eso es lo que hizo Jacob. Esto nos enseña, querido hermano, que Dios no es local, Dios es universal. La bendición de Dios no estaba solamente en Berseba, donde todo lo que hacía prosperaba a su papá. La bendición de Dios lo acompañó a Betel y ahora estaría con él en Harán, porque Jehová es dueño del universo y su jurisdicción compete todos los términos de la tierra. No hay un solo lugar donde la bendición de Dios no te pueda acompañar. Así que si Él te mueve, jamás irás solo, su presencia siempre irá contigo. Si Él te mueve. Cuando salimos, terminan los cultos, los servicios, la unción, la presencia, la gloria, no se queda aquí en estas cuatro paredes. Te la llevas a tu casa, te la lleves a trabajo y a cualquier lugar, porque Dios está contigo. Harán un lugar estratégico, porque Dios te lleva a lugares estratégicos y con las personas necesarias para no perder el tiempo. No le dijo Dios a Jacob, me equivoqué, te puse en la familia incorrecta, pásate otros 20 años en Harán. No, Dios siempre te va a posicionar en los lugares estratégicos con las personas necesarias, porque es necesario para conectarte a tu promesa. Así que, querido hermano, todo lo que tú estés viviendo relaciona aún la cosa más pequeña con la mano de Dios, porque Él te puede favorecer en todo. En todo. Te alcanzó la comida, te encontraste el dinero, te pagaron más, viste a alguien que no veías hace mucho tiempo, tuviste que predicarle a alguien, le diste a alguien tu sándwich, no sé, lo que tú quieras. Todo eso relaciónalo con que Dios quiere algo contigo. Rápidamente, Romanos 8:28. Sí, manda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, todas, pequeñas, grandes, medianas, todas les ayudan bien conforme a su propósito. Y eso a Jacob le estaba ayudando. Llegar a Harán y llegar con las personas que Dios había destinado. ¿Recuerdas para qué te dije que era necesaria esa conexión? Para casarse y formar una familia. De alguna manera Jacob estaba obligado a casarse. Porque de la misma manera que Abraham no podía ser padre de multitudes sin hijo, Jacob no podía continuar con la estafeta de la promesa sin esposa. Tenía que casarse. ¿Y a quién le dan para que llore? Jacob tenía que casarse forzosamente, si no, no se iba a poder cumplir la promesa. Dios quería que se casara, pero al igual que sus padres, no quería que se casara con cualquiera. Esaú lo hizo. Para darle la torre a sus papás, se fue a conseguir otras mujeres y amargaban la vida de Isaac y de Rebeca. Entonces Jacob tenía que casarse, pero no tenía que casarse con cualquiera. El matrimonio entonces lo entendemos como una extensión de la bendición de Dios cuando se emplea la sabiduría. Bendición de Dios cuando se emplea la sabiduría. ¿Sí? Tú conoces la historia, se ven, platican, pasan tiempo. Un mes estuvo de gorrón Jacob en su casa, hasta que Labán le dijo, ¿vas a estar aquí sin hacer nada? Jacob, querido hermano, ve a Raquel y en poco tiempo sucede que se enamora.
Algunos necesitan más tiempo para enamorarse, otros menos tiempo. Eso es irrelevante. Pero según la Biblia, dos cualidades que menciona la palabra para entender por qué se fijó Jacob en Raquel. Dice que era trabajadora, ¿verdad? ¿Era qué? Pastora. Pastora, no pastora de iglesia. Pastora de ovejas, trabajadora. Y ese trabajo no ha de ser sencillo. Pero aparte dice que era muy hermosa, de cara y de cuerpo. Entonces, eso fue suficiente para que el Jacob pues, estuviera arrastrando la cobija por ella. Cualidades que son muy importantes, dígame sí. ¿Te tiene que gustar la persona? Sí. ¿No debe no hacer nada? También. ¿Tiene que hacer algo, sí o no? Sí, ¿verdad? Para que te guste. Pero ahora yo le hablo al pueblo de Dios, ¿es suficiente con eso? No. Para Jacob sí. Para el mundo quizá fue suficiente, pero para un hijo de Dios no debe ser suficiente. Trabaja, bien trabajador, Gloria. Está bien guapo, Gloria. Nada más, sí. Y ahora, ¿qué vio Raquel en Jacob? Según todo el relato, estaba bien fuerte el Jacob. Movió la piedra que no querían mover los otros pastores. No sé si a las hermanas les gusten así fuertotes, ¿verdad? ¿Qué más tenía? Inteligencia para trabajar. Supo hacer dinero bien rápido. Era honrado porque nunca le robó a Labán. ¿Es importante eso? Dígame sí. ¿Suficiente? Para una hija de Dios, no. Que esté fuerte, que sea inteligente para trabajar, que sea honrado, para una hija de Dios no tiene que ser suficiente. ¿Por qué? Porque está faltando lo más importante. Tanto de Jacob para Raquel no se fijó en lo más importante, como de Raquel para Jacob no se fijó en lo más importante. Pero de Raquel para Jacob es entendible. ¿Sabes por qué? Porque Raquel no era creyente y no tenía fe, pero Jacob sí. La espiritualidad con Dios, la fe, el temor y la entrega al reino deben de ir siempre en primer lugar, porque eso hará que lo demás brote. Si tú le temes a Dios, vas a ser honrado en automático. Lo primero que hay que fijarse es: ¿tiene fe? ¿Se entrega? ¿Sirve? ¿Ama al Señor? Raquel se va a mostrar pagana, porque cuando Jacob le dice vámonos, ¿qué fue lo primero que va y busca? Los ídolos. Y cuando su papá llega a donde se habían posicionado, su papá los empezó a buscar como loco. Ya no tengo suerte. ¿Y qué hizo Raquel? Los escondió debajo de la tierra y se sentó. ¿Por qué? Porque amaba a los ídolos, ¿sí o no? Si no se los entrega y se los da, o ni siquiera los agarra. Raquel era pagana, pero Jacob se fijó en ella, en lo segundo o tercero más importante, pero no en lo primero más importante. De nada sirve la belleza para llevar una vida con propósito. Si tú te fijas en la belleza, no vas a estar con la persona que Dios te quiere conectar. Todo el capítulo 29 que sucede el enamoramiento, no hay una sola invocación a Dios, una, pidiendo guía, pidiendo dirección para tomar decisión. Así que parte del sufrimiento fue que las hermanas se terminaron peleando entre ellas todos los días. Que me toca dormir con él, que no le puedes dar hijos. Imagínate eso, 20 años. Eso primero se llama retribución por todo lo que hizo, y segundo se llama formación. Es que fueron los impulsos carnales los que llevaron a Jacob a comprometerse a trabajar inicialmente 7 años por ella. Y yo creo que ese hecho no recibió la aprobación divina. De que Jacob dijera, trabajo 7 años por ella. Yo creo que no recibió la aprobación divina. Por supuesto, querido hermano, que el factor tiene que ser un tiempo. El factor tiempo tiene que ser importante. Tienes que conocer a la persona antes de casarte. Pero lo más importante es que Dios dirija y aprueba con las bases de Dios y no con las propias. Porque una decisión así debe estar previamente muy orada, cosa que Jacob no hizo. Y yo entiendo esto, querido hermano, que en el plan divino Lea era la persona destinada por Dios para Jacob. Yo entiendo eso, porque Lea cumple todo el perfil. Primero, era la primogénita, ¿sí o no? Segundo, a lo mejor no era la más guapa. Ojos delicados, ojos cansados, vista caída, pero se muestra espiritual. Lea se muestra espiritual.
diferente a Raquel. Y no porque en casa Labán le haya inculcado a Lea el creer en Dios, sino porque Jacob le transmite de cierta manera la fe y ella cree. En medio de todo el caos que había en su casa, Lea estaba creyendo, se mostró así y se ve en los nombres que le pone a sus hijos. Dios es el componente esencial de todo el significado. Primero dijo, a lo mejor con esto Dios, con esto mi marido me amará y eso. Pero el último hijo que tuvo, el cuarto, dijo, no, ahora hay que darle la gloria a Dios. ¿Eso cuándo lo hizo Raquel? El sacerdocio nace del vientre de Labán. Leví nace de Labán. Y lo más importante, el Salvador provino de uno de los hijos que parió Lea. Sería mucho regalo de parte de Dios si ella no fuera la indicada, ¿verdad? La voluntad de Dios, hermano, puede estar oculta en lo que a nosotros parece desagradable. ¡Ay, Lea! Pero la voluntad de Dios puede estar allí. Este milagro también conlleva que nadie, querido hermano, altera los planes de Dios. Nadie altera los planes de Dios. Y Él siempre produce algo bueno del error. ¿Quién dice amén? Porque todos hemos sido corregidos. Dios produce algo bueno del error. Jacob no eligió bien quizá, pero Dios acomoda las cosas. Porque de Raquel, que inicialmente era estéril, como las dos matriarcas anteriores, dio a luz 2 hijos, José y Benjamín. Y José tendría 2 hijos, Efraín y Manasés. Y ellos van a pasar a ocupar el lugar de Rubén y de Simeón en la bendición de la primogenitura. Y ellos los alcanzan, los nietos. ¿Por qué? Rubén se le ocurrió meterse con una de las concubinas de su papá a manera de vengarse. Y Simeón, junto con Leví, fueron y hicieron un matadero en una ciudad. Y Jacob los maldijo. Y entonces por eso toma a Efraín y a Manasés primero. Y hoy a ellos se les transfirió la primogenitura y hoy forman parte de las 12 tribus de Israel, con tierras y todo, siendo nietos. Porque Dios acomoda las cosas. Termino. Algo bueno que nos enseña con todo esto Jacob: obedece a tus padres. Jacob obedeció a sus padres. Primero, obedece a tus padres. Segundo, date el tiempo necesario para dar ese paso. Y tercero, que el deseo de hacer las cosas bien sea más grande que el desorden. Eso es muy importante. No sé cuál es el lugar en el que Dios te está llevando ahora o en el que te encuentras en este momento, pero un milagro de formación y o conexión resultará, porque Él se tiene que glorificar. Amén.